ustedes bienvenidos a otro programa de Discutamos México. Hoy día vamos a conversar acerca de un tema que tiene mucha actualidad y que ha tenido actualidad en la historia de México durante los últimos 100 años. Ese tema es el tema de los sindicatos. Especialmente en la coyuntura actual, donde hay muchas transformaciones de la economía, de la sociedad, de la política, centrar la discusión sobre los sindicatos es importante. Yo quisiera mencionar en este momento el contexto dentro del cual se da la vida sindical en la actualidad. Con las transformaciones que han habido en los mercados de trabajo, muchos de ustedes saben de que en México hay altos niveles de desempleo abierto. Hay mucha gente que no tiene trabajo. En México hay aproximadamente 107 millones de habitantes, de los cuales 47 millones pertenecen a la población económicamente activa, y de esa población económicamente activa más o menos 24 millones de personas están trabajando en términos de lo que llamamos el sector formal. En este país hay dos instituciones que permiten saber más o menos cuánta gente tiene algunos derechos sociales, salud, etcétera, que son el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, el Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Servicio del Estado. Entonces tenemos una población activa que tiene trabajos formales de unos 16 millones de personas. Bueno, esa base nos puede ayudar a conocer cómo se relaciona con la población sindicalizada, porque la población sindicalizada nunca ha sido, nunca ha abarcado a todos los trabajadores del país, sino que se ha siempre concentrado en algunas actividades. Por ejemplo, en México los trabajadores de la minería, los ferrocarriles, los trabajadores del textil, de la metalurgia, los trabajadores de los servicios, por ejemplo, del transporte, el famoso sindicato de los tranviarios y otras organizaciones que han agrupado a los trabajadores. Entonces, esa base sindical en este momento no sobrepasa, la mitad de los trabajadores que están adscritos al Seguro Social y al ISSSTE. Entonces estamos hablando máximo por ahí por unos 7 millones de personas. Entonces muchos de ellos, de los que estaban sindicalizados, han perdido su trabajo. Por ejemplo, últimamente el caso más notorio ha sido el de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y hay muchos otros sectores donde ha pasado eso. Quisiera yo ofrecerle la palabra primero al compañero Arturo Alcalde. Yo empezaría con la última parte de tu reflexión, que me parece muy valiosa, que es la gran importancia que tiene el que reclamemos que en el mundo del trabajo existan mecanismos de defensa, de representación legítimas, porque la mayor parte de la población pues vivimos de nuestro trabajo, ¿no? El trabajo sigue siendo una fuente fundamental de riqueza, y creo que uno de los grandes obstáculos que necesitamos superar es no caer en la trampa de que el trabajo se ha convertido en un elemento secundario en la vida social. Eso ha sido quizá un grave error que nos ha llevado a, despreciar y a colocar el tema del mundo del trabajo como si fuera un tema marginal. Una segunda reflexión tiene que ver con qué nos ha pasado, qué le ha pasado al sindicalismo, sobre todo en los últimos 20, 25 años. No cabe duda de que en una época anterior habíamos tenido un sindicalismo mucho más activo, mucho más vigente, mucho más presente en la agenda nacional, porque obviamente el papel del Estado era diferente, había un modelo económico y un modelo de desarrollo distinto, y obviamente el tema del sindicalismo era clave para tener consumidores, para tener trabajadores con salarios dignos que pudieran acudir a comprar los productos y tener pues la pequeña, mediana industria mucho más activa. Las cosas cambiaron, el Estado cambió su estrategia, se inició este llamado periodo neoliberal, y las prioridades económicas ya no fueron hacia la población, los consumidores, ya el sindicalismo empezó a ocupar otro rol. Y si bien es cierto, en los viejos tiempos había un mecanismo de control, un mecanismo también, de subordinación, ahora lo que estamos viviendo, el drama es que nos hemos quedado con los mecanismos de control, pero ya no hay ese interés en tener un mercado interno fuerte, y obviamente se ha priorizado esquemas de salarios a la baja, condiciones de trabajo a la baja, y estamos viviendo un verdadero drama en el mundo laboral. Los empresarios en México ponen a los sindicatos, salvo excepciones. Javier es una de esas excepciones, sin duda alguna, que como yo diría muy digna en el caso de Sonora,
pero generalizando, los empresarios y los abogados empresariales son los que designan quién va a ser el titular. Eso no pasa en ningún lado del mundo y ahí está en buena parte el drama, que abona muy poco a un reclamo de la población que necesita, digamos, la defensa, no solamente del sindicalismo, eso nos suena un poco en el aire, de sus condiciones de trabajo, de sus salarios que son bajísimos, de sus condiciones que son verdaderamente cada vez más dramáticas y de un espacio en el que todos vivimos porque todos necesitamos sobrevivir para bien nuestro y de nuestras familias y lo hacemos a través del mundo del trabajo. Lo que ha ocurrido en los últimos años, lo que tenemos es como una especie de política laboral y sindical selectiva. Ejemplificando con el caso de Cananea y con el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, llama la atención cómo en Cananea se da por terminada la relación laboral sin liquidar la empresa. En el caso de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se liquida la empresa para intentar la terminación de la relación laboral y en los dos casos se busca realmente anular al interlocutor. Desde Sonora, Javier, ¿cómo se ve lo de Cananea? Nos parece absurdo, es un atropello terrible al derecho de huelga en este país y nos extraña muchísimo porque en el Poder Judicial había todavía una reserva moral, vamos a decirlo. En los tribunales federales siempre se buscaba el amparo y se obtenía. Así había sucedido en Cananea. Y la empresa ahorita está ofreciendo que la gente pase por su liquidación para que se recontrate de nuevo. Entonces, ni hay fuerza mayor. Y es una huelga, en fin, es una mina que no tiene ningún problema para volverse a echar a andar. Esto es dramático, creo que debe ser un llamado fuerte de atención al sindicalismo nacional para ser solidarios con este caso y buscar una solución, primero, que evite el uso de la fuerza pública para un desalojo y que por la vía de conciliación y entendimiento se pueda encontrar algún camino que pueda permitir que se salve una situación tan delicada, se pueda llegar a un acuerdo con los trabajadores, ahora sí directamente con sus familias y eventualmente poder echar a andar de nuevo esa mina, pero en condiciones de mucha conciliación y entendimiento con los trabajadores. Eso es lo que podemos considerar en el caso de Cananea. Los sindicatos no son algo aparte de la vida productiva de las empresas, ni los maestros de las escuelas y de la educación en general, ¿no? Así es, tal parece ser que el sindicalismo de protección se ha multiplicado. No solamente por la flexibilización. La protección patronal. De la protección patronal más que para la protección de los trabajadores. No solamente por la flexibilización laboral de facto que se está dando en las renegociaciones de los contratos colectivos, sino también por la crisis económica, por el desempleo. Tal parece que la representación y el mejoramiento de los sueldos y condiciones de trabajo de los empleados se ha subordinado ahora a la protección del mercado de trabajo. Y ya no es solo el sindicalismo de protección que están haciendo en estos sectores en expansión como la maquiladora, sino también en sectores que antes representaban algo, ¿no? Donde el sindicalismo era activo o representativo se está convirtiendo